A través de la historia, el hombre se ha venido sirviendo del fuego controlado para aplicarlo en la mayoría de sus actividades. Pero el fuego siempre encierra un peligro. Cuando escapa de nuestro control, rápidamente se convierte en un incendio, con sus desastrosas consecuencias de pérdidas humanas y bienes materiales. La mayoría de los grandes incendios son consecuencias de pequeños conatos que, debido a imprudencias o falta de conocimientos sobre la naturaleza del fuego, sus mecanismos de propagación, o bien por la falta de equipos adecuados, progresan rápidamente, pasando en muy pocos minutos de un pequeño accidente sencillamente controlable a un incendio. Estos pequeños fuegos son fácilmente extinguidos y controlados cuando existe un buen adiestramiento y se dispone de los medios adecuados. Un extintor es un aparato que permite la proyección y dirección de un agente extintor sobre un fuego. De forma general y esquemática, el extintor está formado por un recipiente en cuyo interior se encuentra el agente extintor en forma de polvo, gas o líquido, y un tubo ascendente que comunica con el exterior a través de una válvula de disparo. El agente extintor se encuentra sometido a presión, utilizando para ello anhídrido carbónico, aire o nitrógeno. Este gas presurizador puede estar en contacto permanente con el agente extintor, como en este ejemplo. Entonces se denominan extintores de presión incorporada o permanentemente presurizados. Disponen de un manómetro que nos indica en todo momento la presión del extintor. Son de uso inmediato, ya que no necesitan de ninguna maniobra para su utilización. Una vez abierta la válvula de disparo, la presión obliga al agente extintor a salir por el tubo ascendente, proyectándole al exterior. Cuando el gas presurizador no está en contacto permanente con el agente extintor, se denominan extintores de presión adosada. Este gas propelente se encuentra contenido en un botellín, que puede ir situado en el interior del aparato, en este caso con un dispositivo de apertura por rotura de membrana, o bien en el exterior del mismo con su apertura por válvula de volante. Antes de su utilización requieren de una maniobra llamada de presurización destinada a la apertura del botellín de gas propelente. Una vez presurizado el extintor, sus características son similares a las de presión incorporada. Bastará con abrir la válvula de disparo para que la presión proyecte el agente extintor al exterior. ¿Cómo apaga un extintor? ¿Cuál es su mecanismo de extinción?
En la combustión intervienen 4 elementos que forman el tetraedro del fuego: combustible, comburente, calor o energía de activación y reacción en cadena. Se han de dar la conjunción de los 4 elementos para que el fuego se mantenga. Si falta o eliminamos uno de los elementos, el fuego se apagará. Los agentes extintores actúan sobre estos elementos que componen el tetraedro, de acuerdo con su composición físico-química. Sobre el calor o energía de activación, provocando un enfriamiento, actúan los extintores de agua. Sobre el comburente, provocando una sofocación, actúan los extintores de anhídrido carbónico, espuma y polvo polivalente. Sobre la reacción en cadena, provocando su rotura, bien mecánica o química, actúan el polvo seco y el halón. Es importante la elección del extintor apropiado a la clase de fuego que se vaya a combatir, es decir, a los combustibles existentes y a las operaciones industriales que existan en el riesgo. En este cuadro hemos representado las bondades de los agentes extintores respecto a los tipos de fuego. En círculo rojo, excelente; en amarillo, buenas; y en azul, aceptables. Vemos cómo el agua pulverizada es excelente para los fuegos de la clase A. El polvo químico seco es excelente respecto a los fuegos de clase B. El polvo polivalente, de ahí su nombre, es adecuado para la mayoría de los fuegos, clase A, B y C. El extintor de agua, como hemos dicho anteriormente, es idóneo para los fuegos de clase A, combustibles sólidos. Apaga por enfriamiento, es decir, actuando sobre el calor o energía de activación. El agua se aplica directamente al combustible sólido que está ardiendo, tratando de enfriar su superficie. El fuego se apagará cuando la temperatura del combustible esté por debajo de su punto de inflamación, es decir, que no exista destilación o emisión de vapores. No se puede utilizar en fuegos con presencia de energía eléctrica debido a su conductividad. El extintor de espuma física AFFF tiene las mismas cualidades que el de agua, pero además puede extinguir fuegos de clase B, combustibles líquidos. Si la extinción se realiza como en este supuesto, no dirigir el chorro de espuma sobre la superficie del combustible, sino a los laterales del recipiente, para que el agente extintor fluya suavemente hasta cubrir el líquido incendiado. La extinción es más lenta que con otros agentes extintores, como por ejemplo polvo o halón, pero es más segura debido a la película que se forma en la superficie del combustible que impide que los vapores de este se pongan en contacto con el oxígeno atmosférico, apagando por lo tanto por sofocación. El extintor de anhídrido carbónico, CO2, es siempre de presión incorporada, ya que tiene su propia presión de almacenamiento, 63 kilos por centímetro cuadrado a 21 grados centígrados. Es ideal para los fuegos de clase A y B cuando se encuentran en lugares confinados. Actúa sobre el comburente principalmente, produciendo una sofocación, y en menor medida, debido a sus características, sobre el calor, produciendo un enfriamiento.
Se puede utilizar en presencia de energía eléctrica, no dejando ningún residuo una vez evaporado totalmente. Se aplica dentro del habitáculo cerrado para conseguir el desplazamiento del oxígeno contenido en el mismo. El extintor de halón, al igual que el anterior, es siempre de presión incorporada. Este agente extintor está formado por compuestos derivados de los hidrocarburos halogenados, de ahí su nombre. Es polivalente, lo podemos utilizar en fuegos de la clase A, B y C, y prácticamente no es conductor de electricidad hasta 100.000 voltios. Actúa sobre la reacción en cadena produciendo la rotura química de la misma. Su manejo, como en todos los de presión incorporada, es muy simple. Basta con quitar el pasador y precinto de seguridad, abrir la válvula de disparo y dirigir el chorro de gas a la base de la llama, intentando cubrir con un rápido movimiento de vaivén toda la superficie incendiada. En los extintores a base de polvo químico seco, el agente extintor puede ser bicarbonato sódico, bicarbonato potásico o potásico más urea. Son idóneos para los fuegos de tipo B líquidos y C gaseosos. Pueden ser de presión incorporada o adosada. En estos últimos, como dijimos al principio, disponen de un botellín de gas para proyectar el agente extintor. Por lo tanto, la primera maniobra que debemos de hacer antes de su utilización es la de presurizar el extintor. Para ello, y con la finalidad de que no ocurran estos accidentes, debemos sujetar la manguera en esta posición, quitar el precinto y pasador de seguridad, inclinar el extintor hacia adelante y accionar el mecanismo de presurización, procurando no exponer ninguna parte de nuestro cuerpo a la proyección de cualquier elemento mecánico del extintor. Efectuaremos un disparo de prueba antes de acercarnos al fuego para comprobar su funcionamiento. Esta es la forma más cómoda para transportar el extintor, apoyado en la cadera y a la altura de la cintura. Nos acercaremos al fuego siempre a favor del viento y a una distancia de 2 o 3 metros comenzaremos a disparar dirigiendo el polvo al primer frente de llamas y a la base de las mismas, ya que es aquí precisamente donde actúa el agente extintor, rompiendo mecánicamente la reacción en cadena que se genera en esta zona del fuego. Con un rápido movimiento de vaivén intentaremos cubrir toda la superficie incendiada. Una vez terminada la extinción, nos retiraremos sin dar la espalda por si se produce una reignición. En este derrame de líquido combustible, el borde delantero del fuego es demasiado ancho para poderlo abarcar en un movimiento de vaivén. Por lo tanto, nos situaremos en un lateral y dirigiendo el chorro del extintor al borde delantero, caminaremos paralelamente a lo largo del derrame. Una vez utilizado el extintor, lo invertiremos y accionaremos la válvula de disparo para despresurizarle. En este derrame veremos cómo una persona sola tiene serias dificultades para conseguir la extinción, ya que al haber ángulos muertos formados por el obstáculo, el agente extintor no consigue llegar a ellos, por mucho que quisiéramos rodearlo.
Se requiere como mínimo 2 personas para su extinción, que tienen que tener la precaución de no enfrentarse con los chorros de polvo, como ocurre aquí. Comienzan a disparar simultáneamente a un mismo punto del derrame y, cubriendo toda la superficie, avanzan en dirección opuesta hasta eliminar el ángulo muerto. En este otro ejemplo se trata de un derrame alimentado por gravedad, en el cual la fuente de alimentación del combustible se encuentra a un nivel superior al suelo. Debemos comenzar la extinción por el derrame, continuando por la superficie vertical y terminando en la fuente de alimentación. Este otro supuesto es muy similar al anterior, pero con un depósito de almacenamiento, con lo que se presenta un fuego tridimensional. Comenzaremos la extinción por el derrame, continuando por el depósito de almacenamiento y terminando en la fuente de alimentación. El fuego que vemos en esta ocasión simula un incendio en un armario de almacenamiento, en el que hay una serie de recipientes que contienen líquidos inflamables. Nos situaremos a un lado del fuego y comenzaremos la extinción por la parte interior con rápidos movimientos verticales de vaivén. En fuegos de grandes dimensiones deberemos utilizar equipos de mayor capacidad, aplicando las mismas técnicas que hemos visto anteriormente. El polvo químico seco, como hemos dicho anteriormente, también extingue los fuegos de clase C, gaseosos. La única consideración a tener en cuenta en esta clase de fuegos es dirigir el chorro de polvo en la misma dirección del flujo de gas, ya que si lo realizáramos en forma perpendicular no conseguiríamos la extinción. Si la fuga de gas es vertical, practicaremos la misma técnica. En combustibles de clase A, sólidos, debemos utilizar extintores de polvo químico seco a base de fosfatos y resinas. Realizaremos un primer disparo cubriendo toda la superficie incendiada. Y una vez extinguidas las llamas, haremos disparos cortos e intermitentes de una forma puntual allí donde se vean las brasas, para conseguir el efecto de sofocación que producen las resinas al fundirse con el calor. Por último, vemos un equipo de doble agente extintor formado por polvo químico seco y espuma física AFFF.
Comenzaremos la extinción del primer frente de llamas solo con polvo y una vez cubierto utilizaremos la espuma para sellar lo que ha extinguido el polvo, continuando así por toda la superficie incendiada. La aplicación ideal de este equipo es en los incendios con numerosos obstáculos. Hemos contemplado las características fundamentales de los aparatos extintores, así como las técnicas de su utilización, pero ninguno será eficaz y cumplirá su objetivo de controlar o extinguir un incendio si no está en las debidas condiciones de mantenimiento. Practicar su manejo es importante, pero también lo es mantenerlo en perfectas condiciones de uso.